habíamos indicado una variable muy importante desde el punto de la dinámica cardiovascular. Y la dinámica cardiovascular depende mucho del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué variables afectan al gasto cardíaco? Silencio, por favor. Las variables del gasto cardíaco son las siguientes. ¿Cuáles son? La frecuencia cardíaca por el volumen histórico. ¿Ya? ¿De qué variables depende principalmente? De la frecuencia cardíaca, no mucho el volumen sistólico. Sí puede aumentar el volumen sistólico, pero más que todo la frecuencia cardíaca es la que va a variar. Una cosa que tienen que saber, y es pregunta de examen, no enjuicio mucho, pero se pregunta también a veces, es en la parte clínica y de fisiopatología. El gasto cardíaco se va a mantener constante siempre y cuando la frecuencia cardíaca no exceda los 120, 130 latidos por minuto. O sea, ¿qué quiere decir? El gasto cardíaco sí va a aumentar si la frecuencia cardíaca aumenta. Eso es lógico, ¿correcto? Ojo con esto. Pero ¿qué pasa? Tiene un límite. ¿Qué significa? Si la frecuencia cardíaca excede los 130 latidos por minuto, o sea, es mayor a los 130, y el gasto cardíaco en vez de aumentar va a caer. Así de simple. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la frecuencia cardíaca tiene una relación muy importante con el gasto cardíaco. Sí, muy importante. No quiere decir que el volumen sistólico no, pero en realidad el volumen sistólico es lo menos que se se modifica cuando hacemos ejercicio. Sí aumenta, pero poquito. La que más aumenta es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco se va a mantener estable siempre y cuando la frecuencia no exceda los 120, 130 latidos por minuto. ¿Ya? Si excede el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Por qué? Más alta la frecuencia cardíaca, el corazón no tiene tiempo para llenarse, o sea, el tiempo de llenado del corazón disminuye. Al no poderse llenar el corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Definitivamente lo que va a pasar es que el corazón va a caer su gasto cardíaco, porque al no poderse llenar, el volumen sistólico va a caer. Entonces, vuelvo a decirles, ¿de qué variables depende el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Todo esto tiene un límite. ¿Ya? En realidad el gasto cardíaco va a depender mucho de la frecuencia cardíaca, pero no es porque la frecuencia cardíaca sea ilimitada y pueda subir, aumenta el gasto cardíaco. No, solo tiene un límite, 120, 130 latidos por minuto. De ahí el gasto cardíaco cae. ¿Por qué? Porque el tiempo de llenado del corazón es el que se hace más corto. Entonces un corazón que no se llena como debería llenarse, cae su volumen sistólico y cae mucho. Por eso esto es importante en las arritmias. En este caso, ¿en qué tipo de arritmias? En las taquiarritmias, taquiarritmias, donde los pacientes van a experimentar una caída del gasto cardíaco y por lógica todos los tejidos van a sufrir de hipoxia, isquemia, porque los tejidos no pueden irrigarse porque el gasto cardíaco ha caído. No se olviden que el gasto cardíaco, como definición, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces, ahora, ¿quién controla el gasto cardíaco? En realidad, ¿con qué está relacionado y cómo se controla? Porque depende de esas variables. El gasto cardíaco va a ser controlado por el mecanismo de Frank-Starling. Sí, este mecanismo de Frank-Starling es el más importante. ¿Qué quiere decir? Sí, que el mecanismo Frank-Starling lo que hace es garantizar la función de bomba del corazón. ¿Qué quiere decir? Al decir que garantiza la función de bomba del corazón. Sí, o controla la función mecánica del corazón. Entonces indica de que todo lo que llega al corazón, sí, de la misma manera es eficientemente expulsado. Eso dice el mecanismo Frank-Starling en pocas palabras. ¿Qué quiere decir? Que el retorno venoso en condiciones estables de presión arterial debe ser igual al gasto cardíaco. Si al corazón derecho le llegan 5 litros, el corazón izquierdo debe expulsar los mismos 5 litros. ¿Sí? Ni más ni menos. No puede quedarse nada de sangre en ninguno de los sistemas que están relacionados con estos corazones. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el mecanismo de Frank-Starling? A más distensión de la fibra muscular cardíaca, entonces habrá mayor fuerza de contracción. En condiciones normales esto se cumple. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco cuando se produce una insuficiencia cardíaca? ¿Sí? De cualquier tipo, porque hay varios tipos de insuficiencia. En realidad, este mecanismo Frank-Starling se altera.
ya, y se rinde si quiere tomarlo. Entonces, por ejemplo, al corazón le puede llegar 5 litros de sangre, pero él no va a poder manejar esos 5 litros, ¿sí? Y esto está con los dos corazones, puede ser relacionado con el corazón derecho o el izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? En patología cardíaca, entonces el mecanismo de Frankenstein prácticamente se va a abolir. Ya, al no haber un control de bomba del corazón, porque garantiza la función de bomba del corazón, el corazón no va a poder manejar volúmenes cardíacos o volúmenes sanguíneos, perdón. No, al no poder manejar volúmenes sanguíneos, ¿sí? Entonces la sangre va a tener una tendencia a estancarse. ¿Ya? Estancarse en un sentido virtual, no es literal, ¿sí? En alguno de los sistemas, ya sea por detrás del ventrículo derecho o por detrás del ventrículo izquierdo. ¿Qué está por detrás del ventrículo derecho? Todo que es el circuito venoso sistémico, ¿ya? ¿Qué está por detrás del ventrículo izquierdo? Todo lo que es el circuito venoso pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el corazón no logra manejar los volúmenes, la sangre se va a estancar. Si falla el corazón izquierdo, en los pulmones, de ahí viene edema pulmonar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si el corazón derecho no puede manejar esos volúmenes, se va a producir edema, o sea, un estancamiento en el sistema venoso sistémico, se va a producir edema sistémico. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, estos elementos son importantes para que entiendas para qué sirve el gasto cardíaco. Sí, que como les digo, puede estar relacionado con muchas patologías. En este caso, debe ser relacionado con las taquiarritmias, pero puede relacionarse con las cardiopatías dilatadas, donde el corazón ha perdido esa función mecánica en el músculo cardíaco y ese corazón está dilatado, esos músculos están, las afinas y las sinusinas están estiradas, si quieres tomarlo, y ese corazón no puede manejar ese volumen. ¿Ok? Bien, entonces ahí están esos elementos importantes en lo que sería el gasto cardíaco. Ahora, ya hemos hablado en la anterior clase de lo que es el gasto cardíaco relacionado con, o sea, de qué otras maneras puedo yo ver al gasto cardíaco, ¿ya? Y si no me equivoco me has respondido, por ejemplo, el gasto cardíaco va a ser igual a la sumatoria de todos los flujos. No te olvides de esto, ya, a la sumatoria de todos los flujos. ¿Sí? El otro gasto cardíaco va a estar relacionado con la ley de Ohm. De hecho, el gasto cardíaco, cuando hablo de la ley de Ohm, ¿qué es el flujo? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Ojo, acuérdense de estas fórmulas. El flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Pero si yo voy a interpolar lo que ya conozco, el flujo nada más es que el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco va a estar relacionado con la presión arterial sobre la resistencia vascular periférica. Alguien me ha preguntado por qué hay una relación inversa, pero en la anterior clase. Esto ya les he explicado. ¿Ya? Y lo van a manejar más que todo en patología. ¿Sí? Pero en fisiología debes saber esto para entender la patología. ¿Sí? Yo les voy a dar algunos ejemplos o si no algunas preguntas en lo que es la aplicación clínica de todo esto. Solo relacionado con lo que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, el gasto cardíaco tiene un límite, o sea, el corazón tiene un límite. No puede ser el gasto cardíaco, como les digo, ilimitado. Eso quiere decir, si esto es directamente proporcional a más aumento de la frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco, no. Ya, todo tiene un límite. Por eso que el libro dice, el gasto cardíaco está limitado por una meseta, según ¿cómo les puedo decir? Según un análisis entre lo que es las variables, porque ese análisis esas variables se analizan, ¿ya? Entonces el gasto cardíaco no es ilimitado que va a aumentar. Ojo, el gasto cardíaco tiene un límite y ese límite está generalmente se hace un análisis de lo que son las variables, ya ahorita les voy a explicar. Entonces tiene un límite limitado, ¿ya? Ahora, el gasto cardíaco, sí, lo que vamos a hacer aquí, se los voy a dibujar ese gasto cardíaco, aquí está, ¿sí? El gasto cardíaco, dependiendo de la situación del paciente, en este caso, ya aquí está el diagrama de coordenadas, dependiendo del caso, ya, y aquí vamos a ver el gasto cardíaco y el retorno venoso.
aquí voy a poner la variable gasto cardíaco y retorno venoso. ¿Por qué estoy poniendo eso ahí? ¿Ya? Y aquí voy a poner la presión de la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, cuando hago yo el dibujo del gasto cardíaco, ya, ojo con esto, ¿sí? A una presión de 0 de la aurícula derecha, entonces voy a poner esto generalmente se maneja de una forma, ¿cómo les puedo decir? Solo para las clases, a veces no se pregunta esto, pero lo que quiero que entiendas, no es sin límite esto del gasto cardíaco, no hay sin límite, tiene un límite, ya saben por qué está limitado. El corazón tiene un máximo de gasto cardíaco que puede manejar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, 5 litros, aquí puedo poner 10 litros, aquí puedo poner 15 litros, aquí puedo poner 20 litros, aquí puedo poner 25 litros, ¿ya? Entonces, pregunta para ustedes, a una presión, ¿cuánto es la presión de la aurícula derecha? ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? Cero. ¿Cuánto? Aurícula derecha. Casi cero. Cero. Entonces, aquí está la presión de la aurícula derecha. Para una presión de la aurícula derecha de 0, mira, 0, el gasto cardíaco va a ser ¿cuánto? 5 litros por minuto. Entonces, mira la importancia que tiene en lo que es la aurícula derecha, el retorno venoso, el gasto cardíaco. ¿Por qué pongo el gasto cardíaco y el retorno venoso? Ya, el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso en condiciones normales. Entonces, para una aurícula derecha que tiene 0 de presión, su gasto cardíaco va a ser 5 litros por minuto. Esto es en litros por minuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicarles con esto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que a qué quiero llegar? A esa meseta. ¿Ya? El gasto cardíaco en reposo, ¿ya? Máximo puede llegar a ser una meseta. No sé si he dibujado vamos a ver hasta ahí, ¿dónde está dibujado? Aquí. Sí, puede llegar a una meseta. Ahí está. El gasto cardíaco puede llegar a una meseta. ¿Sí? Ese es el máximo, o sea, se limita. Ojo que en este caso estoy hablando de algunos detalles relacionados solo con el reposo, ¿ya? Entonces, cuando la aurícula derecha tiene una presión máxima de más 16 milímetros de mercurio, no te olvides que esto es en milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ese gasto cardíaco podría llegar máximo a unos 15 litros, más o menos, ¿ya? Entonces, 15 litros, ahí está, y 16, aquí vamos a poner más 16. Entonces, todo está limitado en el gasto cardíaco. Lo que quiero que entiendan, no hay un gasto cardíaco limitado, ¿sí? Y esto está basado en las variables. Las variables sí están relacionadas con el gasto cardíaco, sí, a esto se refiere, pero hay un límite. Y ese límite son los 130, 120 latidos por minuto. Si excede estos latidos, el gasto cardíaco en vez de subir va a bajar. Y va a caer definitivamente. Por eso que quiero que entiendan que el gasto cardíaco tiene un límite y se es limitado por una meseta. ¿Ya? No te olvides que el gasto cardíaco está controlado de acuerdo a las necesidades corporales, eso también, pero esto es en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para una presión de la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco es 5. En reposo podría llegar hasta unos 15 litros, aumentando la presión de la aurícula derecha, sí podría. Nada más, es podría, no es igual. Pero hasta ahí es lo máximo que puede, de ahí ya no puede subir más el gasto cardíaco. Esto es el reposo, ¿ya? Entonces a esto es lo que les explico de lo que es la meseta, ¿ya? Ahora vamos a borrar todo esto, sí, y vamos a ir a explicar qué situaciones se hacen que sube el gasto cardíaco o baje el gasto cardíaco, aparte de esto de la frecuencia cardíaca y todo eso, y en qué situaciones se van a manejar. Bien. Un detalle importante, sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? O sea, ¿qué situaciones pueden elevar el gasto cardíaco? O, ¿qué situaciones pueden elevar el gasto cardíaco? En condiciones normales. Una condición que puede ser, esto es pregunta de examen. Ojo, ¿ya? El aumento de la actividad simpática sí puede elevar el gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando hablo del aumento de la actividad simpática, ¿a qué me refiero? Pregunta. El simpático lo que hace tiene un efecto muy importante sobre el cronotropismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El simpático aumenta el cronotropismo.
¿ya? Y también aumenta el inotropismo, aumenta el inotropismo. Entonces, el simpático aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción. Por lógica, va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, cuando hay una descarga simpática en el ejercicio, en situaciones de miedo, de lucha, de lo que sea relacionado con estas situaciones, va a aumentar el cronotropismo y el inotropismo. Por lógica, es una situación que va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces son situaciones importantes en lo que sería el gasto cardíaco. Bien, seguimos. ¿Qué otro elemento podría aumentar el gasto cardíaco? Aunque me parece que es como que redundante, o sea, no me parece muy adecuado hacer esto en el Guyton, pero lo hace, y eso es lo que hace que el estudiante se equivoque, ¿sí? Es disminución de la actividad parasimpática. Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Sí? Puede aumentar si disminuye la actividad parasimpática. ¿Qué significa? El parasimpático es, no voy a decir ahorita que es antagonista del simpático, no lo es, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando a veces hay una actividad simpática aumentada en el ejercicio? Ya el parasimpático se va a inhibir. Entonces la actividad parasimpática inhibida hace que aumente el gasto cardíaco. Entonces, si se inhibe el parasimpático, entonces por lógica quien maneja todo es el simpático. Así de simple. Entonces, esa situación puede aumentar también el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Qué pasa en lo que sería la hipertrofia cardíaca? La hipertrofia cardíaca eleva el gasto cardíaco. La hipertrofia cardíaca, ojo con esto, va a elevar el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de situaciones que van a elevar el gasto cardíaco. Cuando un corazón está hipertrófico, hace más fuerza de contracción. Al haber más fuerza de contracción, supuestamente lo que hace es aumentar el gasto cardíaco por la musculatura que tiene. Ojo con eso. Estoy hablando de hipertrofia. Porque una cosa es hipertrofia de corazón y otra cosa es dilatación del corazón. Ya van a ver después. Pero en este caso, hipertrofia, dan de cuenta de que el corazón es musculoso. Entonces, más musculoso el corazón, más fuerza de contracción, mayor gasto cardíaco. ¿Estamos? En realidad, estas situaciones elevan un poquito la meseta, pero cuando hacemos ejercicio, porque esa meseta que les he explicado ayer es en reposo. Entonces, en el ejercicio, ¿qué pasa? En el ejercicio, por ejemplo aquí, necesitamos más flujo de sangre al músculo. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón para garantizar ese flujo de sangre al músculo? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Les cuento que la frecuencia cardíaca puede aumentar más de 15 litros por minuto. Puede aumentar, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Pero eso es cuando ya no está en reposo, está en el ejercicio. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede bajar y caer o disminuir el gasto cardíaco? ¿Ya? En este caso lo voy a poner con rojo, situaciones que pueden disminuir el gasto cardíaco. Una situación importante que puede disminuir el gasto cardíaco es el infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa con el infarto agudo de miocardio? El músculo cardíaco no recibe flujo de sangre. Un músculo mal irrigado, ¿qué es lo que pasa? No puede contraerse. No puede contraerse, no puede bombear. Entonces, al no poder bombear, lo que hace es que cae el gasto cardíaco. Por lo tanto, esa meseta en el corazón también disminuye. ¿Ya? La meseta también disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay algunas valvulopatías? Cuando hay algunas valvulopatías. Ojo con esto. ¿Sí? Dos, cuando hay valvulopatías. Valvulopatías. ¿Qué es una valvulopatía? Ya sea las válvulas del corazón están estrechas o están insuficientes. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una valvulopatía en estenosis o insuficiencia, estenosis o insuficiencia, ¿sí? Se cae el gasto cardíaco. Ojo con esto, está en tu libro, te voy a preguntar, ¿sí? Y quien tiene el libro de Guyton de preguntas, les recomiendo estudiar, porque de ese libro me voy a inspirar para darles su examen de 40%. Así es. ¿Ya? Así que hay un libro de preguntas de Guyton. Me voy a inspirar en ese libro, no voy a hacer igual porque sé que ese libro es difícil. ¿Ya? Y ustedes no van a poder mucho, no todos, ya interpretarlo. Pero voy a agarrar de ese libro algunas preguntas e incluso casos clínicos para modificarlos para lo que estoy haciendo. ¿Ok? Bien, sobre aviso no hay engaño. 3. ¿Sí? ¿Qué otra situación puede hacer que el gasto cardíaco caiga? Las arritmias.
las arritmias. En este caso, ¿qué les he dicho? Las taquiarritmias, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando el corazón late muy rápido? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cae el gasto cardíaco, porque el corazón no se puede llenar. Pero también aquí están las bradiarritmias. Si el corazón late muy lento, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? También se va a caer, porque el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias, taqui, ¿sí? Y bradiarritmias van a generar, o sea, van a ser susceptibles a que alteren el gasto cardíaco y esa meseta disminuye. Fíjate, está con verde, con rojo, todo lo que podría ser. No es solo eso, hay muchas cosas más que deben aprender y esto te doy para la parte más que todo clínica. ¿Sí? Ahora, en el libro, por si acaso, viene la elevación y disminución patológica del gasto cardíaco. No sé por qué, después de hablar de esto el guideline, te viene que hay una elevación o disminución patológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca es patológica. Simple. El infarto agudo es patológico. Las valvulopatías son patológicas. Las arritmias son patológicas. Y después de explicarte esto, te viene con eso. ¿Sí? Indudablemente, aquí quizás lo que te explica, y eso quiero que entiendan, ¿sí? Es que te dice qué situaciones pueden subir la meseta en el gasto cardíaco, ¿ya? O hacer que se caiga esa meseta en el gasto cardíaco. Sí, como les digo, el gasto cardíaco tiene un límite y es limitado por una meseta, pero esa meseta que les he explicado ya es en el reposo. Pero ¿qué pasa cuando yo hago ejercicio? La meseta se aumenta, así de simple. ¿Qué pasa cuando hay esas situaciones? La meseta cae, porque el corazón no puede llegar a expulsar esa cantidad de sangre. Quizás es de esa manera que se entiende y el libro te quiere hacer entender. Pero ahora hay situaciones patológicas que van a, de alguna u otra manera, a afectar también a este gasto cardíaco. Y una de ellas, esto es pregunta de examen hasta de residencia médica. Si quieres anotarte, si no me crees es tu problema. El beriberi. ¿Qué es el beriberi? ¿Me pueden decir? Una deficiencia de vitamina B. ¿Cuál B? B1, B6, B12. B1 y B2 dicen algunos libros, ¿ya? En realidad no podríamos, yo les voy a decir aquí, la respuesta sería beriberi, deficiencia del complejo B, ¿ya? Pero en realidad B1 y B2, muchos libros, ¿sí? Y en este caso, ¿ya? Es importante entender que la vitamina B, que sería la tiamina específicamente, la tiamina, ¿sí? Es una vitamina que, ¿cuál es su función? Ya deben estar llevando ustedes esto en bioquímica, ¿ya? ¿Cuál es la función de la vitamina, especialmente de esta tiamina? ¿Y por qué en el beriberi hace que el gasto cardíaco se torne patológico? Por si acaso, en el beriberi aumenta el gasto cardíaco de forma patológica, pero aún así el paciente con beriberi tiene insuficiencia cardíaca. Mira, aumenta el gasto cardíaco, sí, pero ese gasto cardíaco no logra satisfacer las necesidades. Y ahí está la respuesta, por ejemplo, a uno de los estudiantes que creo que en la anterior clase me preguntaron ¿por qué la disminución de la resistencia aumenta el gasto cardíaco? Porque es inversamente proporcional según la ley de Ohm. Entonces aquí implica que en el beriberi se produce una tremenda o una gran vasodilatación. Y esa vasodilatación es generalizada. No se olviden que la tiamina es un cofactor, así se llama, cofactor en el metabolismo. Y espero que eso lo saben mejor que yo, solo estoy dando un pantallazo de lo que es vitamina B. Es un cofactor en el metabolismo, ¿sí? Y cuando no hay este cofactor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo que cuando hablo de metabolismo es consumo de oxígeno, nutrientes, no te olvides de eso. Entonces, si no hay este cofactor, ¿qué es lo que pasa? Es como si a la célula no le llegase nutrientes. Si no le llegan nutrientes a una célula, ¿ya? O no los puede metabolizar, pregunta, ¿qué va a hacer la célula? Va a hacer vasodilatación porque tiene que abrir los vasos para que le lleguen más a él. Entonces, ¿qué pasa en el beriberi? El déficit de tiamina genera vasodilatación generalizada. Todos los tejidos es como si se abrieran el grifo de sangre. Es como cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando estás en una casa y todos los grifos están abiertos en tu casa y te quieres duchar? Porque pasa, algunas casas son así. Te quieres duchar y no hay presión para la ducha.
¿Sí o no? Esa es la verdad. Entonces, alguna vez hemos experimentado eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber presión para la ducha es porque todos los grifos están abiertos y todos disminuyen su flujo. Todos. Entonces, si todos los vasos sanguíneos del cuerpo estuviesen abiertos y no hubiera esa redistribución de flujo, no se podría irrigar los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pasa eso en condiciones normales. Unas partes están vasocontraídas, otras partes vasodilatadas, pero aquí está todo. Al estar todo, es fatal. El beriberi hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento patológico del gasto cardíaco, pero por vasodilatación, por una disminución de la resistencia vascular periférica. Estarás entendiendo. Si no entiendes, me preguntas. Te voy a preguntar de esto en el examen. En mi examen de 40%. ¿Sí? Sí. Bien, sigo. ¿Qué pasa cuando hay una fístula arteriovenosa? Otro, mira, dos, fístula arteriovenosa. Este es el famoso shunt o el famoso shunt, pero no se llama shunt, se llama shunt. Una fístula arteriovenosa. Pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Cuando hablo de fístula arteriovenosa, más o menos te lo voy a dibujar así. Esa es la arteria y esta es la vena. Entonces, normalmente la arteria o las arteriolas deben llegar a los capilares y de los capilares recién derivar la sangre a las venas. ¿Estamos? Entonces, más o menos sería esto. Mira, ahí está. Entonces, esa es la parte arterial. Mira, por favor. Y esta es la parte venosa. ¿Correcto? Esto es para que entiendas. Entonces, esta sangre que está viniendo por las arterias, ya tendría que ir a los capilares. A los capilares, ahí está. Y después de ir por los capilares, esto pasar recién al circuito ¿qué? Venoso. Eso tendría que hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando hay un shunt? O sea que hay un cortocircuito, o sea una fístula. ¿Ya? Entonces, en vez de llegar al capilar, automáticamente la sangre se desvía por la fístula y el cortocircuito. Al desviarse por ese sistema, que hay una comunicación arterial con venosa, prácticamente la sangre se devuelve. ¿Sin llegar a quién? ¿Sin llegar a quién? ¿A quién? A los tejidos. Entonces, al tejido le va a llegar sangre, pero menos porque hay un desvío. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con el tejido que le llega menos sangre, menos nutriente? ¿Qué va a hacer? Va a ser vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y ese es el ejemplo de otro aumento patológico del gasto cardíaco. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Preguntas, no hay. Bien, otra situación que puede aumentar el gasto cardíaco de forma patológica. Ojo, te vuelvo a decir, en todas estas situaciones, pregunta de examen, en todas estas situaciones el gasto cardíaco está alto, pero la provisión de nutrientes a los tejidos están bajos. ¿Sí? Así de simple. No te olvides que el gasto cardíaco, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto para satisfacer ¿qué? Las necesidades de ¿quién? De los tejidos. En este caso, el gasto está alto, pero los tejidos no se están satisfaciendo de forma eficiente. Así de simple. Por eso en estas situaciones puedo hablar de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Así de simple. Tiene insuficiencia, pero el corazón no está mal. Lo que está alterado son componentes metabólicos o alguna situación, o si no, y esa situación va a generar una disminución y una caída de la resistencia vascular. ¿Ya? Otra situación que va a afectar al gasto cardíaco y va a ser patológico. 3. El hipertiroidismo. ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? En este caso, las hormonas tiroideas, en este caso voy a hablar específicamente de la T3 y más es de la T3, porque la T3 es la activa, ya vamos a ver, y la T4 es como que se convierte en T3, después ya vamos a ver. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, siempre que te hablen de hormonas tiroideas, te ruego atender, ya en tu cabeza debe venir siempre la palabra metabolismo. Acordate para más adelante, ¿sí? Hormonas tiroideas igual metabolismo.
¿Qué es el metabolismo? Son las necesidades de los tejidos, necesidades de nutrientes, necesidades de ATP, etcétera, etcétera. Es calor, es oxígeno, es CO2, es hidrógeno, eso es metabolismo. Ojo, necesito que estés bien consciente de esto. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? El exceso de hormonas tiroideas, el exceso de hormonas tiroideas va a aumentar el metabolismo mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Las necesidades tisulares de forma normal. Un tejido que en realidad solo necesitaba 5 panes por familia, va a necesitar 10, 20 o lo que sea, más y más. Entonces, todo el tiempo es como si el tejido necesitara más y más y más y más. En el hipertiroidismo, ¿qué va a pasar? Se va a caer la resistencia vascular periférica. Para compensar esa caída de la resistencia vascular periférica, porque como el tejido necesita más, ¿qué es lo que hace? Vasodilatación. Entonces el corazón quiere compensar aumentando ¿qué? Su gasto cardíaco. Por eso que en el hipertiroideo hay una disminución de la resistencia con un aumento del gasto cardíaco patológico. Entonces igual se produce insuficiencia cardíaca. En este caso de gasto alto. Hay insuficiencia cardíaca de gasto alto. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el hipertiroidismo? El gasto cardíaco aumenta patológicamente. No puede garantizar y satisfacer las necesidades de los tejidos, porque los tejidos todo el tiempo están altamente metabólicos. Bien. 4. Otra situación. Todo eso está en tu libro, por si acaso. Cuidado que creas que es alguna situación. Dime. No has entendido. Muy bien. Vamos a volver a repetir. ¿Qué pasa cuando hay hipertiroidismo? En el hipo va a ser lo contrario, pero aquí me interesa mucho el hipo. El hipertiroidismo significa que hay un exceso de hormonas tiroideas. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cuando hablo de hormonas tiroideas, o sea, dejar de lado el exceso, primero lo normal, ¿ya? Si yo hablo de hormonas tiroideas, siempre debes pensar en metabolismo. O sea que las hormonas tiroideas están relacionadas con el metabolismo. ¿Qué metabolismo? Celular. ¿Ya? Cuando yo hablo de metabolismo celular, me estoy refiriendo a nutrientes. No solo nutrientes, sino toda esa fórmula, ¿te acuerdas? Que glucosa más oxígeno, se produce ATP, CO2, calor, energía, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces son nutrientes. Entonces, pregunta para vos. Si por alguna razón le aumentamos las hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el metabolismo. O sea, en otras palabras, va a aumentar las necesidades de las células de nutrientes. Entonces, pregunta para vos, si tú eres una célula que está entrando por aquí la cantidad normal de nutrientes para vos, pero ahora necesitas el triple, ¿qué harías con esta puerta? La haces más grande para que entre el triple, ya no solo un hito, el triple. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay un aumento del metabolismo se produce vasodilatación para que se compense esas necesidades. Yo no necesito que entre solo por esta puerta, necesito el triple de puerta. Entonces haces vasodilatación. Esta vasodilatación, ¿qué significa? Disminución de la resistencia vascular. ¿Qué hace el corazón para compensar eso? Aumenta su gasto cardíaco. Pero no puede compensar nunca, por eso produce insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Has entendido? Muy bien. Ok, otra situación es pregunta de examen. En otra situación que puede producir un gasto cardíaco patológicamente alto es las anemias. No es la anemia, es las anemias. Hay varios tipos de anemias. Las anemias van a aumentar el gasto cardíaco de forma patológica. ¿Por qué? Es el mismo ejemplo de casi todas las situaciones, entre comillas, porque ¿qué es lo que va a hacer? La resistencia vascular se va a caer. No te olvides que en la anemia te voy a dar a grandes rasgos, las anemias están caracterizadas porque hay alguna situación que está evitando de que se pueda transportar ¿qué? El oxígeno. Entonces, si antes yo transportaba mi célula 5 litros de oxígeno, por decirte, estoy así solo dándote el ejemplo, ahora ya no hay hemoglobina o no hay los glóbulos rojos que deberían haber, entonces ya no transporto 5, transporto 3. Entonces, ¿qué hace el vaso sanguíneo de esa célula? Hace vasodilatación. Entonces, ¿para qué? Para que le entre más oxígeno a pesar de que no hay muchos.
que están transportando eso. Entonces, ¿qué va a pasar? En las anemias se produce una caída de la resistencia vascular. Para compensar eso, el paciente aumenta su gasto cardíaco. Todo eso es peligroso. ¿Por qué? ¿Ya? Si esto, por ejemplo, se mantiene en el tiempo, o sea, ¿qué quiere decir? Todo el tiempo tu paciente hipertiroideo está con gasto alto, con gasto alto, con gasto alto, gasto alto, el paciente puede llegar a tener un trastorno cardíaco a la larga. Por eso que hay que hacer el diagnóstico de las anemias, siempre. Ese diagnóstico, esto se produce generalmente cuando es quirúrgico, no te preocupes, esto es en una situación de ¿ya? Pero hay que hacer diagnóstico, lo va a afinar el corazón. En este caso el corazón no está mal, todo está bien en el corazón, pero si lo dejamos esto en el tiempo que evolucione, el corazón a la larga se va a alterar. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Hay preguntas? No. Bien. Ahora, esto es un gasto cardíaco patológicamente alto. Patológicamente alto. Vamos a hablar de los gastos cardíacos patológicamente bajos. Bien, los gastos cardíacos patológicamente bajos, gasto cardíaco bajo, ¿sí? Una situación que puede generar gasto cardíaco bajo, esto es pregunta de examen, importante, ¿ya? Uno, ¿sí? Es, por ejemplo, la hipovolemia, o sea, ¿qué quiere decir? La caída del volumen circulante, ya sea volumen sanguíneo, una hemorragia, por ejemplo, puede ser que caiga el gasto cardíaco. Un sangrado puede ser que caiga el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el volumen sanguíneo? O la volemia, el gasto cardíaco se va a caer, porque el gasto cardíaco depende del volumen sanguíneo. Ojo con esto. Entonces, si por alguna razón el paciente tiene hemorragias, tiene diarrea, entonces pierde agua de alguna u otra manera y el volumen circulante se altera, el gasto cardíaco cae patológicamente. ¿Sí? Ese es el ejemplo de lo que es el choque hipovolémico. ¿Ya? ¿Qué deben aprender a manejar? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una dilatación venosa aguda? Dos, dilatación venosa aguda. Cuando hay dilatación, ojo con esto, se pregunta en el examen, dilatación venosa aguda, ¿sí? Ahí está, especialmente hablamos de venas, ¿sí? El gasto cardíaco se va a caer. ¿Cómo? Mira, por favor, ¿cómo es esto que se va a caer? Resulta que este es el corazón, fíjate, y este es el retorno venoso, ¿estamos? ¿Sí? Y este va a ser ¿qué? No debería haber dibujado así, ¿ya? Este es el gasto cardíaco. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, no te olvides que casi toda la mayoría de la sangre está en las venas. Estamos hablando más del 50-60%. ¿Ya? Pero cada uno de estos vasos, lo voy a primero dejar así, hagamos de cuenta que eso es lo normal, lo vamos a dejar así, ¿ya? Cada uno de estos vasos tiene cierta resistencia. Sabemos que tienen, o sea, un estado de semicontracción. Este tiene su resistencia y este tiene su resistencia, ¿ya? Pero ya sabemos que en las venas está la mayor parte de la sangre, ¿correcto o no? ¿Ya? Más del 60% en contacto, o sea, para entender. Y el resto está en este circuito, en las arterias, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, escúchame bien, si este circuito venoso se vasodilata de forma brusca, dilatación venosa aguda? Puede haber situaciones donde hay neuropatías, situaciones donde hay daño medular, situaciones donde hay alguna situación que afecte al sistema nervioso autónomo, al centro vasomotor, las venas se van a dilatar. Al dilatarse, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Este 60% ya no va a ser 60, va a ser 80, va a ser 90. O sea, ¿qué quiere decir? La sangre, entre comillas, se va a estancar en ese circuito. Y no te olvides que ellas necesitan ¿de qué? Necesitan de un tono, ese tono vascular que va a hacer que definitivamente promueva de que esta sangre siga avanzando hacia el corazón. Pero cuando hay esta vasodilatación aguda y las venas se vasodilatan, ¿sí? Prácticamente la sangre se estanca en el circuito venoso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cae qué? ¿Cae qué?
El retorno venoso, claro, se va a estancar en las venas, no va a poder llegar al corazón. Entonces el retorno venoso se va a caer. Al caer el retorno venoso, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a caerse también. Así de simple. No te olvides que el retorno venoso es una variable que tiene relación con el gasto cardíaco. Entonces, si por alguna razón las venas se dilatan, estas venas dilatadas sirven como una bolsa de sangre que no va a permitir de que fácilmente, no he dicho que no llegue, fácilmente llegue la sangre al corazón. Al no poder llegar la sangre al corazón fácilmente, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? Se cae. Si se cae el retorno venoso, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Se va a caer también. Entonces, patológicamente, una dilatación venosa cuando hay una alteración nerviosa del centro vasomotor. ¿Ya? Si lo han entendido, me dicen. 3. ¿Qué otras situaciones pueden hacer que el gasto cardíaco pueda disminuir? La obstrucción venosa. La obstrucción venosa. Ojo con esto, es otra pregunta de examen. Obstrucción venosa. ¿Sí? Ejemplo, ¿puede haber obstrucción venosa? Sí, puede haber. Mira, por favor, escúchame bien. ¿Sí? Todo está en tu libro, nada es invento mío. Y tienes que saber. Las venas ya te he dicho que tienen un cierto tono, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si por alguna razón uno de estos territorios venosos se obstruyese? Estoy solo tomando en cuenta así textual, literal esto. ¿Sí? La sangre antes iba por los dos y se vaciaba al corazón. Pero ¿qué pasa si la mitad, la mitad de ese retorno se obstruye? Solo va a llegar la mitad al corazón. Al llegar la mitad, ¿qué es lo que cae? ¿Cae qué? El retorno venoso. Entonces, ¿qué va a caer? El gasto cardíaco, porque ha habido una obstrucción venosa. Puede haber esto. Puede haber coagulopatías grandes, etcétera, etcétera. Puede darse. Entonces, la sangre, por alguna razón X o Z, no va a devolverse al corazón. ¿Ya? Entonces la obstrucción venosa, en este caso, de alguna de las venas grandes, en este caso. 4. ¿Te acuerdas que te he dicho del hipertiroidismo? ¿Qué es lo que hacía el hipertiroidismo con el gasto cardíaco? Aumentaba. Ahora, aquí te puedo decir qué pasaría con el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, no voy a poner hipo, pero si quieres pone como ejemplo, ¿qué pasa si cae el metabolismo? ¿Qué significa caer el metabolismo? Las necesidades de las células caen, simple y llanamente. ¿Sí? Al caer las necesidades de las células, o sea, ¿qué quiere decir? No, las células no necesitan esa cantidad de nutrientes por X o Z motivo, en este caso hipotiroidismo, ¿ya? ¿Qué va a caer? También el gasto cardíaco. Sí o sí, cae el metabolismo, cae el gasto cardíaco. Así de simple. ¿Sí? Sube el metabolismo, sube el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco debe garantizar ese metabolismo alto. Entonces, ¿qué pasa si de lo contrario baja el metabolismo? El gasto cardíaco también, ¿qué? Va a caer. ¿Ya? Estos son con enfermedades hormonales más que todo, ¿sí? Endócrinas. Ahí está el hipotiroidismo, el Addison, ya vamos a ver después. ¿Ya? 4, 5, otra situación que puede generar esto, a ver, creo que ya no estoy inventando cosas más, vamos a ver, algo más que creo que hay, ¿sí? Reducción de la masa muscular, la sarcopenia. ¿Qué pasa en la reducción de la masa muscular? ¿Ya? Cuando hablo de reducción de masa muscular me estoy refiriendo, en este caso el libro no le da el nombre, le dice reducción de masa muscular, sarcopenia. ¿Sí? Cuando hay sarcopenia, ¿ya? O sea, la masa muscular disminuye, o si no, por alguna razón, no te olvides por qué hablo del músculo, ¿ya? El músculo esquelético es como que un 50 o 55% del total de tu peso corporal. O sea, 50-55% somos músculo. Eso quiero que entiendas. Somos músculo. Entonces, el resto son todos los pinches tejidos. Ahora, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa si el músculo disminuye? Porque hay sarcopenia, ya se digitó la persona, no hace ejercicio. Ayer, por ejemplo, vi un paciente que lastimosamente tiene 20 años, pero ha sido víctima de accidente de tránsito. Y ha habido lesión hepática y todo. Y tiene una sarcopenia impresionante. ¿Sí? Indudablemente hay muchas otras complicaciones que tiene el señor, este chico, todavía no diría señor, y tiene derrame pleural por el daño hepático, producto de todo lo que ha tenido, ¿no? Ya lógico, está en el periodo de recuperación, pero hay muchas secuelas.
y no se va a recuperar de la noche a la mañana. ¿Qué ha perdido? Masa muscular, porque no hace ejercicio, está en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Al hacer sarcopenia, ¿qué es lo que pasa? Como que disminuye el número, o sea, la cantidad de tejido, o sea, la masa muscular. Entonces, ¿qué hace el corazón? Al disminuir la masa muscular, no hay aquí llevar ese volumen de sangre que yo expulsaba. Entonces, también voy a disminuir mi gasto cardíaco. Una reducción de masa muscular o sarcopenia, el corazón disminuye su gasto cardíaco. Y lo hace también patológicamente, porque no hay necesidad del tejido más abundante de mi cuerpo, que es músculo. ¿Entendido? Preguntas. Dime, señorita. Una consulta, ¿cuál sería el efecto y en qué casos se usaría el fármaco del dimetioferol? ¿Por qué el aumento de los metabolismos no afecta la presión arterial? Si todos los mecanismos se mantienen normales. Tú lo has dicho, te has respondido. Si todo está normal, no va a aumentar nunca la presión arterial, aunque aumente el método. Pregunta, ahora, escúchame bien, ¿ya? Si todo está normal, no puede aumentar la presión arterial. Esto hablando de en lo que sería la normalidad. Ahora, indudablemente puede aumentar la presión cuando haces ejercicio, ¿ya? Pero también va a volver a eso, aumenta por las necesidades en el ejercicio. Por eso el gasto cardíaco se acomoda a la situación del cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué fármaco te dice ahí el dimetioferol? Dimetioferol, ¿no? Este fármaco, si no me equivoco, no sé si está ahí explicado, es un fármaco que de alguna u otra manera va a aumentar ese metabolismo en las células en reposo, ¿sí? O de alguna u otra manera va a tener algún efecto, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber una modificación de la presión, ¿sí? No puede haber una modificación porque estamos hablando de situación normal. Y en la normalidad todo es normal y se mantiene todo dentro de parámetros normales. No sé qué más quieres. Bueno, ¿Qué dice el libro? Bueno, acá nos señala que con los mecanismos de control intactos, la dilatación de todos los vasos sanguíneos periféricos no produce cambios en la presión arterial, sino un aumento del gasto cardíaco casi 4 veces. Pero estamos explicando lo mismo. Estamos explicando lo mismo. O sea, ¿qué pasa si las arteriolas se pasan? Ese es lo periférico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escúchame bien, vamos a ir a la fórmula del gasto cardíaco. Gasto cardíaco a la presión arterial sobre la resistencia vascular. Mírame, tu nombre es Anelis. ¿Ya? El libro es bueno, pero seguime un poquito. Está bien, es bueno, sí, pero seguime un poquito. Mira, ¿qué pasa si la resistencia, o sea, se produce paso de dilatación en los vasos periféricos? ¿Sí? La resistencia va a caer, vasodilatación, ¿correcto? Pregunta, si lo dejo así, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Ya medio que, ¿quién tiene que compensar para que no se alteren los otros elementos? El gasto cardíaco. Entonces, para compensar esta vasodilatación, el gasto cardíaco sube. Pero ¿qué va a pasar con la presión arterial? Se va a mantener, ¿qué? Normal. ¿Por qué se va a mantener la presión arterial normal? Porque el gasto cardíaco ha aumentado. Si esto no pasara, por decir que esto se produce vasodilatación, baja la resistencia, pero el gasto cardíaco no compensara eso, la presión arterial caería. ¿Entendiste? ¿Sí? Pero no pasa eso. La resistencia vascular cae, ¿sí? Y el gasto cardíaco automáticamente compensa porque es inversamente proporcional. Al compensar, ¿qué va a pasar con la presión arterial? No podría decirte que sube, va a tratar de mantenerse normal, porque lo que quiere esta compensación es compensar eso, no esto. ¿Sí? Eso es lo que sigo explicando. ¿Ya? Ojo que el libro es un poquito complejo, hay cosas que dan vueltas el libro sobre lo mismo y a veces es como que parecen otras cosas. Es lo mismo. ¿Ya? Así es. ¿Y qué más? ¿Hasta qué tema ha avanzado el doctor Sabino, los que están aquí de oyentes? ¿Hasta el tema 24 o 24 o 22? 23. Ya pues. Ni los que van a clase. No vas a sus clases. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ahora,
Una cosa que debes saber, el gasto cardíaco también se puede desviar por inspiración, expiración, el gasto cardíaco también puede tener alguna relación con la presión positiva, en el tórax o respiración a presión positiva, ya con la apertura torácica, ¿sí? Y muchos de esos detalles que ahora les voy a explicar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco y otras variables que pueden afectar al gasto cardíaco? Lastimosamente, eso es importante, ¿ya? Aunque no es en la parte clínica, quizás en la parte clínica máximo es la apertura de tórax y cuando el paciente está conectado a respiradores artificiales, después el resto no. En la inspiración, en la expiración, en condiciones normales el gasto cardíaco puede aumentar o disminuir, ¿ya? Y esto es importante que entiendan. ¿Qué pasa cuando, aunque para entender esto deberíamos llevar sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, lo que necesito que entiendan que es cuando inspiramos, ¿ya? Al inspirar, la presión del tórax se hace más negativa. No sé si esto han llevado en anato. Y cuando expiramos, la presión del tórax se hace menos negativa, sigue siendo negativa. Ojo con esto. Mira, cuando inspiramos, la presión se hace más negativa. Y cuando expiramos, se hace menos negativa, sigue siendo negativa en el tórax. ¿Sí? Eso lo vamos a llevar después. Pero ahora, ¿qué pasa si se hace más negativa? Más negativa quiere decir que hace mayor fuerza ¿de qué? De succión. Menos negativa succiona, pero menos. Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando se hace más negativa en inspiración, entonces como que la curva de gasto cardíaco se desplaza a la izquierda. Entre comillas, sube el gasto cardíaco. ¿Por qué? No te olvides que el corazón está dentro de la caja, ¿qué? Torácica. Y cuando esta presión es más negativa, ¿ya? Entonces se genera una especie de fenómeno de que el corazón tiende un poquito a ¿qué? Succionar, aunque no succione el corazón. Entonces, al succionar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso porque está succionando, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? También tiene una tendencia a aumentar. Entonces, en condiciones normales, ¿qué es lo que pasa? En inspiración, cuando yo inspiro profundamente, ya el retorno venoso puede aumentar. ¿Por qué? Porque la cavidad torácica, cuando inspiro con fuerza, se hace más negativa. Más negativa significa mayor fuerza ¿de qué? De succión. El corazón no succiona, pero si tú inspiras profundo, esto a veces llega a ser a -1. Entonces succiona sangre un poquito. Y esa succión hace que aumente el retorno venoso y por lógica tiene que aumentar el gasto cardíaco, ya sabes eso. ¿Entendido? ¿Ya? Ahí están estos elementos. ¿Qué pasa en la expiración? En la expiración esto se hace un poquito menos negativo. Entonces, ¿qué pasa? No diré que el gasto cardíaco baja, sino que, entre comillas, el gasto cardíaco tiende a bajar la meseta. Entonces, en inspiración subimos y en expiración bajamos la meseta del gasto cardíaco. Siempre hay una fluctuación. Entonces, en ese caso, no diré que baja, pero hay una tendencia a bajar cuando expiramos y una tendencia a subir cuando inspiramos. Eso. ¿Ya? El libro te dice una desviación a la izquierda, una desviación a la derecha. Así de simple. ¿Ya? A bajar, ¿no? ¿Ya? Eso en lo que es la meseta. Otro elemento importante es qué pasa cuando respiramos a presión positiva. ¿Ya? No, ya esto es ya más de especialidad, pero está en tu libro. Si respiramos contra una presión positiva, o sea, ¿qué quiere decir? Es como si yo agarrara y soplara, estoy respirando, ¿no? Soplar o inspirar, expirar, pero hay algo que está por delante de la respiración que me está empujando positivamente. Algo así, ya se me ha dado la forma de explicarles esto. Si yo respiro con una presión positiva, ¿ya? Pero adelante de lo que yo respiro, ¿hay algún elemento que evita que respire fácilmente y se contrarreste esa respiración? Ya, entre comillas, el gasto cardíaco va a disminuir un poquito, ya cuando respiro contra presión positiva. ¿Ya? Entonces no te olvides que debo vencer esa resistencia de esa positividad.
tengo que soplar más fuerte. Al soplar más fuerte, ya la curva de mi meseta va a desplazarse a la derecha, o sea, va a caer un poquito el gasto cardíaco, porque también va a haber un aumento dentro de lo que son la presión dentro de lo que son la cavidad torácica al respirar. Entonces, si la presión de lo que es negativa aumenta un poquito, esta capacidad de succión disminuye. Yo sé que esto es difícil para ustedes, pero esto creo que me han entendido, ¿hola? ¿Ya? Esto es un poquito difícil, pero si respiramos contra presión positiva, casi nunca he visto preguntar esto, porque entra esto a la parte de especialidad. En fisio casi nunca he visto preguntar, ¿sí? Pero cuando respiro contra presión positiva, el gasto cardíaco tiende a disminuir, no a caer, a disminuir, y la curva se desplaza a la derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Se hace más bajito. O sea, como que el gasto cardíaco disminuye. Si respiro contra presión positiva, ¿ya? O sea, queriendo vencer una resistencia en la respiración, ¿ya? ¿Qué pasa cuando abrimos la cavidad torácica? Otra situación. Aquí tenemos entonces situaciones, sí sigue el gasto cardíaco, por eso el gasto cardíaco es importante. Si hay apertura de la caja torácica, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué les he dicho de la caja torácica? ¿Qué les he dicho de la caja torácica? ¿Sí? ¿Cómo es? La caja torácica está bajo presión, ¿qué? Negativa, siempre, siempre, ojo, en condición normal. ¿Qué pasa si yo una cirugía de tórax, abro la caja torácica? ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Va a hacerse más negativa o se va a volver cero? Cero, o sea, se va a igualar con la del medio ambiente. Si yo abro la caja torácica, no te olvides que la caja torácica está sometida bajo presión negativa, incluso el corazón. Entonces el corazón tiene una tendencia a hacer leve ¿qué? O si no el corazón, todos estos vasos, a hacer una leve ¿qué? Succión, leve, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta presión ya no es negativa? Se vuelve, entre comillas, o se iguala con la atmosférica. Esa succión disminuye. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a bajar, ¿ya? Entonces, cuando la caja torácica está abierta, el gasto cardíaco tiende a disminuir, ¿sí? Y la curva también se desvía a la derecha. Eso es facilito, ¿no? Ya, por eso que manejo estos conceptos de succión. ¿Ya? Y cuando hay taponamiento cardíaco, ¿qué es el taponamiento cardíaco? Taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? ¿Ya? El taponamiento cardíaco se define como aquella situación donde el corazón no se puede llenar. Entonces, al no poderse llenar, ¿qué pasa? Al no poderse llenar, ¿qué pasa? Taponamiento cardíaco. ¿Ya? Antes de seguir, te voy a explicar lo siguiente. Sé que todos estos conceptos son un poco complejos para ustedes. Estoy intentando llegar a tu cabecita con esta explicación. El corazón está rodeado del pericardio. En realidad, entre el corazón y el pericardio hay un espacio virtual, no es un espacio real. Ojo con esto. No hay un espacio real, es un espacio virtual. Prácticamente el pericardio está pegado al corazón con muy poca cantidad de líquido pericárdico que le ayuda a desplazarse y moverse dentro de esa cavidad. ¿Correcto hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se produce un derrame pericárdico? ¿Ya? Aunque no me crean, en jóvenes es la mayor frecuencia que se produce derrames pericárdicos, así como ustedes. ¿Y saben cuándo? Después de que han tenido gripes fuertes, ya, o situaciones gripales virales fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Se produce pericarditis y a veces con derrame. A veces con derrame. Pericarditis, a veces. La pericarditis es frecuente después de una gripe en joven, pero a veces hay derrame. O si no, en otras situaciones. Puede ser incluso los pacientes que son aquí trauma de corazón, ¿sí? Muchas cosas. El líquido aumenta. Entonces, ¿qué pasa con esta cavidad? No te olvides que esta es una serosa que no es distensible. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Como que el corazón aparece, ¿qué? Apretado. Al aparecer apretado dentro de esta cavidad, perdóname por eso, así necesito explicarte, el corazón, mira, las cavidades están apretadas, están comprimidas, todas las cavidades por el líquido que se ha derramado en la cavidad pericárdica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le llega sangre? Sí, pero como esa cavidad está comprimida por el líquido, primero, no puede llenarse.
Claro, el retorno venoso disminuye. Y encima, si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Pregúntame. El gasto cardíaco también va a disminuir. Al mismo tiempo, no se puede llenar y no expulsa la misma cantidad de sangre. Y ahí está, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, está el corazón con una incapacidad de llenarse. Lógico, si no se llena bien, tampoco expulsa bien, porque hay algún elemento que lo está taponando. Eso es el taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Seguimos. Bien, hasta aquí hemos hablado de gasto cardíaco. Ahora vamos a hablar del retorno venoso. El otro día. ¿Sí? ¿Qué les he dicho en condiciones normales cuando la presión arterial está normal? Pregunta, el retorno venoso va a ser igual a quién? Al gasto en condiciones normales. ¿Ya? Hipotéticas donde la presión arterial es normal. De hecho, en cada uno de ustedes debería ser eso. Se cumple. Ahora, escúchame bien. ¿Sí? El retorno venoso, antes de seguir mejor, seguiremos así. ¿De qué variables depende el gasto cardíaco? Uno, de la presión arterial sobre la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? La ley de Ohm. Pregunta, ¿de qué variables dependerá el retorno venoso? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? En otras palabras, ¿de cuáles son esas variables que van a manejar al retorno venoso? Porque si el gasto cardíaco depende de la presión arterial sobre la resistencia, el retorno venoso debe depender de algunas variables también. ¿Cuáles son? ¿Me pueden decir? Las mismas. O sea, en este caso, la presión venosa, primero te lo voy a poner ahí, la presión de las venas sobre la resistencia vascular venosa. Así de simple. Entonces, sí, el retorno venoso va a depender mucho de la presión venosa sobre la resistencia vascular venosa. Pero en realidad, ¿saben qué? Esto es lo primero que debes saber. Pero en realidad lo que tendría que hacerte entender es lo siguiente de la siguiente manera. También, perdón la redundancia. Entonces, la diferencia de presión venosa, si quieres ponerlo ahí, sobre la resistencia vascular venosa. Porque esta era la diferencia de presión, ¿sí?, sobre la resistencia. ¿Se acuerdan? Igual hay diferencia de presión, pero esto venoso. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué variables depende el retorno venoso? De las mismas del gasto cardíaco. Las mismas, solo que aplicadas a las venas. En este caso, la diferencia de presión venosa sobre la resistencia vascular venosa. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. ¿Sí? Vuelvo a decirles, estás sentado en medicina creyendo que no ibas a saber nada de estas cosas, ¿no? Más adelante es igual, lo mismo, peor en riñones y pocos. ¿Ya? Entonces, para explicarte eso, vamos a ir a dibujar al corazón. Ahí está, el corazón. ¿Sí? Esta es la vena cava. ¿La vena cava qué? Inferior. Ya la superior no te preocupes, porque la superior se vale de la gravedad para caer al corazón. No pasa nada, pero esta me interesa. ¿Sí? ¿Por qué se genera el flujo? Pregunta. ¿Por qué se genera el flujo? ¿Por diferencia de qué? De presión. La presión 1 debe ser mayor a la presión 2. ¿Correcto o no? Bien, ya hemos llevado presiones de lo que es los capilares y la parte venosa, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahora, lo primero que necesito que entiendan, ¿sí? La presión de la aurícula derecha, ¿cuánto es? 0, o cercana a 0. Si alguien les dice, no es 0, que esto, no, pues es cercana a 0. Esta sí es un poquito más positiva, ¿sí? Pero si ustedes dicen que las presiones de las dos aurículas son cercanas a 0, es bien respondida. La respuesta es buena. Si alguien te quiere hacer pisar el palito. Lógico, este es casi 0 y este es un poquito más positivo. Hasta 4 y 6 milímetros de mercurio. Pero, en este caso, si la presión de la aurícula derecha es 0, ¿cuánto tendría que ser la presión venosa? Más o menos, para que llegue la sangre al corazón y se cumpla esta situación. ¿Mayor o menor? Mayor. Por eso, que la presión de la vena cava, en este caso vena cava inferior, más o menos es de unos 7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, aquí es más y aquí es menos. Por lo tanto, el flujo se va a establecer de más a menos. ¿Ok? ¿Ya? Estos 7 milímetros de mercurio de la presión de la vena cava inferior, ojo con esto, no es esto matemático. Cuidado que creen doctores, no es matemático, puede variar. Pero es más o menos los 7 milímetros de mercurio que dice tu libro, para entender.
A estos 7 milímetros de mercurio se llama la presión de llenado sistémico, PLS. A estos 7 milímetros de mercurio se le llama la presión de llenado sistémico. ¿Ya? No te olvides que la vena cava está recogiendo la sangre de todo el cuerpo de abajo. No me interesa de la parte superior, porque la vena cava superior lo que hace es que vale de la gravedad para que llegue la sangre al corazón. Eso ya no pasa nada, pero esta es la que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión de llenado sistémico es 7 milímetros de mercurio y este es 0. Entonces, si yo voy a entender esta fórmula, entonces va a ser la presión 1 menos la presión 2 sobre la resistencia vascular venosa. ¿Sí o no? ¿Cuál es la presión 1? La presión 1 es 7 milímetros de mercurio. La presión 2 es 0 milímetros de mercurio. Entonces, el retorno venoso, ¿de qué va a depender? De la presión de llenado sistémico. Claro, los 7 milímetros de mercurio sobre la resistencia vascular venosa. ¿Estamos? Entonces, es lógico que el retorno venoso va a depender mucho de la presión de llenado sistémico, también del retorno venoso. Pero aquí hay un detalle importante, ¿ya? Si esto es normal, solo se toma presión de llenado sistémico. Pero, ¿qué pasa si entramos en la patología? Pregunta para ustedes. Si esta presión, por alguna razón, no fuese 0, atiéndeme, por favor, sé que esto es complejo para vos, fuese 10, ¿qué creen que tendría que pasar con esto? Tiene que aumentar, ¿sí o no? Porque si no, en vez de que la sangre vaya al corazón, el corazón se va a vaciar, ¿o no? ¿Ya? Entonces, cuando hay alguna alteración en la aurícula derecha, en lo que son sus presiones, todo lo que es retorno venoso se altera. Por eso que en este caso, esto no es solo de que lo ponga como presión, esto es para la situación normal. Pero cuando hay patología y empieza a aumentar la presión de la aurícula derecha, ahí se altera el retorno venoso. Ejemplo, ¿cuándo podría aumentar esta presión de la aurícula derecha? ¿Alguien me podría decir si tiene alguna idea? ¿Ya? Mira, puede aumentar cuando, por ejemplo, esta válvula esté estenótica, estrecha. Entonces, ¿qué pasa? La sangre le llega al corazón, pero ¿qué es lo que pasa por esta válvula estrecha? No pasa la sangre al ventrículo. Entonces, ¿qué pasa con la sangre aquí? Como que se acumula, entre comillas. No voy a hablar de que se estanca. Y no puede pasar fácilmente al ventrículo. Al no pasar fácilmente al ventrículo, ¿qué pasa con la presión de la aurícula derecha? Va aumentando, sube. Entonces, para que siga el flujo hacia el corazón, esta presión de llenado sistémico tiene que modificarse. Porque si no se modifica, ¿qué va a pasar? La sangre va a ir en sentido contrario. Entonces, esta modificación de esta presión, ¿en qué va a repercutir? En los tejidos que están por debajo. Y eso es patológico. ¿Sí? Yo sé que esto ya va para más allá, el libro te explica esto por el momento, pero lo que quiero que entiendan, ¿de qué variables depende el gasto cardíaco? De la presión y la resistencia. De ello, las mismas variables afectan al retorno venoso, la presión y la resistencia vascular venosa. Las mismas variables, así de simple. Y entender estos conceptos de los que se ¿ya? ¿Qué más tengo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se mide el gasto cardíaco? Flujometría electromagnética, ultrasónica, el método de oxígeno de Fick. Entonces, medición del gasto cardíaco. ¿Es factible medir el gasto cardíaco? Sí, es factible en algunos pacientes. El método de Fick es el método que más se utiliza. Método de Fick. Es el método de oxígeno de Fick, el más útil para la medición del gasto cardíaco. Aunque hay otros, flujometría, ecocardiografía. Ahora, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco normalmente con ustedes? Si este método que se mide, que utiliza el oxígeno, mide el gasto cardíaco, a veces se utiliza, no a veces, la mayoría de las veces solo la ecocardiografía. Y con esto mides el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la fracción de eyección. Listo. Hay otros métodos, sí, la bioimpedancia. ¿Qué? Preguntas. Ahí lo vamos a dejar. Dime. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la presión media del llenado circulatorio y la del sistémico? Ninguna diferencia, mami. Solo con otro nombre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice tu libro? A ver. ¿O qué? ¿De dónde estás sacando eso? El libro lo mencionaba. A ver. Dime. Di. ¿Qué dice el libro?
de que el sistémico es el que empuja la sangre venosa hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Ya, Pero el circulatorio decía de que se mide cuando el corazón lo paramos, cuando deja de funcionar. ¿y en qué situación me vas a parar? Olvídate, eso no tiene ni siquiera utilidad para la fisiología. Puede ser en situación hipotética, pero la que me interesa es esta. Si te has dado cuenta, esto te va a hacer entender todo lo que pasa con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En realidad, la presión media de llenado sistémico, la presión de llenado sistémico o la presión de llenado venoso, ¿sí? Son esos 7, puede variar, no son números específicos. ¿Sí? Ahora, si lo paras al corazón, nadie te va a preguntar eso. ¿En qué situación vas a parar al corazón? ¿A quién? En Cochabamba no se hace cirugía de corazón para pararlo. Es una locura. No se preguntan, nunca se ha preguntado. Lo que sí te da, sí se pregunta. Esto sí, y esa situación, ¿qué pasaría si la presión en la aurícula derecha aumenta? La presión de llenado sistémico o llenado circulatorio debe aumentar, porque si no el corazón no se va, o sea, la sangre venosa no se va a vaciar al corazón. ¿Sí? ¿En qué situación tendrías que pararlo? Se para el corazón, estás muerto. Que no hay vuelta. Yo sé, está en tu libro, déjalo ahí, no hables más, así no haces, no necesitas. Bien, voy a llamar lista y nos vemos en... ¿Hay alguna otra pregunta? Sé que estos temas son